En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi padre me negó llevarme al altar por su hija favorita. Cuando ella lo rechazó, vino llorando a mí. No me considero una persona vengativa, pero debo admitir que ver el karma en acción me produce una profunda satisfacción. Especialmente cuando se trata de una situación que me ha traído tanta paz interior. No me importa si esto me hace parecer una mala persona o una hija desalmada. Después de años de dolor emocional y negligencia, finalmente estoy viendo algo de justicia. Es irónico que mi padre solo recuerde mi existencia ahora que se ha quedado sin opciones, cuando durante toda mi vida apenas notó que existía. Para poner todo en contexto, soy una mujer de 31 años y ocupo el lugar del medio entre mis hermanos. Mi hermano mayor, Finn, tiene 37 años, y mi hermana menor, Sarah, tiene 29. Durante los primeros años de nuestra infancia, aparentábamos ser una familia perfectamente normal. Aunque mis padres claramente tenían sus preferencias entre nosotros, mi madre, 59 años, al menos intentaba ser justa en su trato. Mi padre, 65 años, por otro lado, nunca se molestó en disimular sus favoritismos. Sarah era su adoración absoluta, mientras que con Finn compartía un vínculo natural por ser ambos hombres y poder disfrutar de cosas de chicos. Como pueden imaginar, yo quedaba completamente al margen de esta dinámica familiar. Este patrón comenzó desde que tengo memoria. Siempre tuve la sensación de que papá realmente no sentía afecto por mí. En mi niñez, intenté llamar su atención a través de berrinches y mal comportamiento. Era una niña problemática, lo admito, pero nada de lo que hacía lograba que él me prestara un mínimo de atención. Con el tiempo, simplemente me resigné a esta realidad. Mi madre, quien claramente notaba este favoritismo, intentaba compensarlo como podía. Siempre le estaré eternamente agradecida por verme cuando mi propio padre me hacía sentir invisible. Finn también era consciente de mi situación. Veía claramente cómo me dejaban de lado y trataba de llenar ese vacío. Cuando papá le enseñaba cosas como cambiar los neumáticos del auto, Finn insistía en que me permitieran estar presente. Durante las lecciones de manejo, se aseguraba de que yo pudiera participar. Sé que era gracias a él porque papá jamás me incluía en estas conversaciones por iniciativa propia. Es importante aclarar que nunca sufrí abuso físico ni privaciones materiales. Cuando había regalos, recibía lo mismo que mis hermanos. Tenía tantos vestidos nuevos como Sarah o ropa como Finn. Durante todos esos años, mamá y Finn intentaron compensar ese vacío en mi vida. Por su parte, Sarah disfrutaba enormemente de su posición como la princesita de papá. Era una niña presumida cuya actitud generó preocupación incluso en la escuela, pero de alguna manera estas alertas siempre fueron ignoradas. Creció para convertirse en una mujer bastante agotadora y con un fuerte sentido de privilegio. Como resultado, no tenemos una relación cercana. Finn tampoco la soporta. El único que no ve problemas en su comportamiento es papá, mientras que mamá apenas la tolera. Esta era la dinámica familiar hasta que, hace aproximadamente 10 años, mis padres se divorciaron. Aunque la separación pareció amistosa en superficie, todos sabemos que hay más historia detrás. Hasta hoy nos han mantenido en la oscuridad sobre los verdaderos motivos. Solo nos dicen que ya no eran compatibles, pero es evidente que hay más. Sea cual sea la verdad, han decidido mantenerla en privado. Como todos éramos adultos cuando ocurrió, no hubo complicaciones de custodia que resolver. Desde entonces, han mantenido una relación cordial. Personalmente, he limitado mis visitas a la casa de papá porque, seamos honestos, no hay mucho afecto que preservar allí. Él nunca se ha quejado de mi ausencia, así que supongo que nos conviene a ambos. Suelo visitar a mamá cuando tengo tiempo, mientras que Finn y Sarah dividen su tiempo entre ambas casas. Finn y yo coordinamos nuestras visitas a mamá, pero evitamos coincidir con Sarah excepto en Navidad, principalmente porque Finn realmente no la soporta. Para cualquier observador externo, probablemente pareceríamos una familia bastante normal y funcional. Sin embargo, recientemente las cosas han dado un giro inesperado, y francamente, me alegro por ello. Hace 5 años, mamá comenzó una relación con Arthur, un hombre de 60 años que conoció en un retiro de yoga. Conectaron instantáneamente. Es una excelente persona y disfruto pasar tiempo con él. Se lleva muy bien con Finn y conmigo, y siempre ha respetado nuestros límites. No tengo conocimiento de ningún problema entre él y Sarah, así que asumo que su relación también es cordial. Lo importante es que mamá es feliz. Aunque mantiene una actitud respetuosa hacia papá, este último suele mostrar cierta hostilidad hacia él. Creo que es una combinación de celos por su vida amorosa poco exitosa, y el hecho de que Arthur tiene una mejor posición económica, lo que permite que mamá disfrute de un estilo de vida más cómodo que cuando estaba casada con papá. Todos nos alegramos por la felicidad de mamá, pero es evidente que papá se siente amargado por toda la situación.
Le molesta especialmente que tengamos una buena relación con Arthur. A pesar de que Finn ha intentado explicarle que no estamos reemplazándolo, sino simplemente siendo adultos maduros sobre la situación, él continúa actuando de manera celosa. Todo el asunto es bastante infantil y desagradable. Afortunadamente, como no interactúo mucho con él, no tengo que lidiar frecuentemente con esta actitud. Esta es la dinámica familiar actual, y es importante entenderla para comprender los eventos recientes. Hace unos meses, mi prometido Kiran, de 34 años, me propuso matrimonio. Llevamos juntos bastante tiempo. No anuncié inmediatamente el compromiso porque valoro mi privacidad, pero como Kiran y yo queríamos un periodo de compromiso corto, informamos a nuestras familias una vez que establecimos la fecha. La boda está programada para la próxima semana. Cuando compartí la noticia con mi familia, las reacciones fueron variadas. Finn y mamá estaban extasiados, y Arthur también se mostró muy contento. Papá reaccionó con indiferencia, mientras que Sara parecía notablemente molesta. Todo ocurrió durante una videollamada, y pude notar cómo forzó una sonrisa antes de desconectarse abruptamente. Anticipaba algún tipo de berrinche de su parte, conociendo su necesidad de ser el centro de atención, pero en ese momento tenía demasiadas cosas en mente como para preocuparme por su drama. Después, en una conversación privada con Finn, le expresé mi deseo de que fuera él, y no papá, quien me llevara al altar. Se quedó en silencio por un momento antes de responder que, aunque se sentía profundamente honrado, creía que sería inapropiado y que papá armaría un escándalo. Me explicó que le encantaría hacerlo, pero que no quería provocar conflictos con papá. Le expliqué que recurría a él porque papá me había fallado repetidamente durante toda mi vida, y él era testigo de ello. Lo quería a mi lado porque había sido mi verdadera figura protectora masculina, mucho más que mi propio padre. Fue una conversación muy emotiva y, aunque me costó admitirlo, entendí su punto de vista y decidí no insistir. Me explicó gentilmente que lo verdaderamente importante no era quién me llevara al altar, sino que yo pudiera disfrutar de mi día especial sin dramas ni malos recuerdos. Señaló que si él asumía el rol de papá, este probablemente permanecería enojado durante toda la ceremonia y arruinaría la ocasión. Y tenía razón, papá era perfectamente capaz de hacer algo así. Finn me aconsejó hablar con papá al respecto, aunque le expresé mis dudas sobre dejarlo llevarme al altar. Afortunadamente para mí, 2 semanas después, Sara anunció su compromiso con su novio Zack. Kiran y yo intercambiamos miradas significativas, anticipando que intentaría opacar mi boda de alguna manera, pero no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Finn tampoco estaba contento con la situación. Aunque entendíamos por qué eligió ese momento, tuvimos que mantener nuestras opiniones para nosotros mismos. El único aspecto positivo fue que la boda de Sara se programó para un mes después de la mía, aproximadamente dentro de 5 semanas. Ella realmente intentó organizar su boda antes que la mía, pero las circunstancias no se lo permitieron, y tuvo que conformarse con ser la segunda novia de la familia. Su frustración la llevó a intentar convencerme de posponer mi boda, pero me mantuve firme. No soy de las que ceden ante sus caprichos, y era algo que ella necesitaba aceptar. Así que los planes se mantuvieron como estaban. Sin embargo, aparentemente ella y papá tenían un acuerdo secreto. Él la llevaría al altar antes que a cualquier otra hija. Todavía me cuesta entender cómo se les ocurrió algo tan retorcido. Supongo que asumieron que yo me casaría tarde o nunca, dado mi historial poco exitoso con las relaciones durante la escuela y la universidad. Cuando le pedí a papá que me llevara al altar, esto fue después del anuncio del compromiso de Sara, me respondió, para mi alegría secreta, que le había prometido a su bebé que la llevaría al altar primero, supuestamente una promesa hecha años atrás cuando ella estaba gravemente enferma. Esto nunca sucedió. Me dijo que no podía romper su palabra y destrozarle el corazón. No voy a mentir, estaba extasiada porque realmente no quería que él me llevara al altar. Fingí estar muy dolida y herida, pero por dentro estaba celebrando. Le dije que respetaba su promesa a Sara, y que, aunque me dolía profundamente, no era cierto, lo aceptaría. Inmediatamente llamé a Finn para contarle lo sucedido, y él estaba furioso con papá. Me dijo que si hubiera sabido que papá se comportaría así, habría aceptado llevarme al altar desde el primer momento en que se lo pedí. Aunque Finn estaba enojado, yo estaba demasiado feliz para preocuparme. Las cosas transcurrían relativamente bien, a pesar del estrés normal de planear una boda. Aunque me sentía nerviosa y ansiosa, todo parecía estar en orden hasta ayer, cuando un drama inesperado irrumpió en mi vida, para el cual realmente no tengo energía. Ayer por la tarde, Sara informó a papá, a través de una videollamada nada menos, que él no la llevaría al altar. En su lugar, le había pedido a Arthur que lo hiciera. Fue una sorpresa total para todos nosotros. Su manera de comunicarlo fue brutal y podría haber sido mucho más considerada,
especialmente sabiendo lo ilusionado que estaba papá con su boda. Incluso había pagado todos los gastos porque ella y su prometido querían ahorrar dinero para la luna de miel. Mamá y papá estaban muy ocupados ayudando a planear 2 bodas, aunque papá se había desconectado casi por completo de la mía. No mostraba interés ni opinaba sobre ningún aspecto de mi boda, concentrando toda su atención en la de Sara. Además, no había contribuido económicamente en absoluto con mi boda, que Kiran y yo estamos financiando por nuestra cuenta. La situación había llegado al punto en que yo confiaba más en las opiniones de mamá y Arthur que en las de papá. De hecho, Arthur estaba más involucrado en mi boda que en la de Sara. Precisamente por esto, incluso Arthur parecía desconcertado por la petición, más bien exigencia, de Sara, y no sabía cómo responder. Miraba constantemente a mamá buscando ayuda, pero todos estábamos sin palabras hasta que mamá finalmente dijo que a Arthur le encantaría hacerlo. Fue una de las peores videollamadas que he presenciado, y eso que trabajo en el mundo corporativo donde las llamadas incómodas son cosa de todos los días. Para ese momento, papá estaba llorando y, en lugar de hablar con Sara al respecto, comenzó a insultar a Arthur antes de desconectarse abruptamente. Estoy segura de que los demás intentaron comunicarse con él después, pero yo no lo hice. Tenía demasiadas cosas en mente, así que salí rápidamente de la llamada. Además, consideraba que este no era mi problema. Era un asunto entre Sara y él, basado en una promesa que él no quería romper. Si ella decidió romperla, era algo que debían resolver entre ellos. No tenía ningún deseo de involucrarme en este drama familiar que no me concernía. Poco sabía que pronto me vería involucrada. Para mi absoluta molestia, papá me llamó anoche entre lágrimas, horas después del devastador golpe que su princesita le había propinado. Sollozando por teléfono, me dijo que había sido un tonto al rechazar llevarme al altar, y que ahora le encantaría hacerlo. No podía creer su nivel de descaro. Él insistió en que hablaría con Finn, argumentando que este era solo un sustituto y que no debía preocuparme por su aprobación. Le expliqué que no se trataba de la opinión de Finn, sino de que no quería lastimarlo. También era cierto que nunca quise que papá me llevara al altar, pero eso no necesitaba saberlo. Siguió insistiendo en que hablaría con Finn para arreglar las cosas como deberían ser. Le repetí que no habría cambios, Finn me llevaría al altar y esa decisión era definitiva. Él parecía estar en completa negación, convencido de que mi resistencia se debía únicamente a que Finn no cedería, y confiado en que podría convencerlo. Terminé la llamada y contacté inmediatamente a Finn para ponerlo al tanto de la situación. Decir que estaba furioso sería quedarse corto. Me preguntó directamente qué quería yo, y le recordé que siempre había deseado que fuera él quien me entregara. De hecho, fue la primera persona a quien se lo pedí, y solo por su insistencia había considerado pedírselo a papá. Cuando me preguntó si estaba completamente segura de querer que él me llevara al altar, le confirmé que sí. Me aseguró entonces que no me preocupara por nada, y que él se encargaría de poner a papá en su lugar si intentaba contactarlo. Le expresé mi preocupación sobre posibles dramas después de la boda, y le dije que papá necesitaba entender que no podía simplemente aparecer cuando quisiera, y usarme como hija de reemplazo solo porque su favorita lo había rechazado. Finn me tranquilizó diciendo que no me preocupara por eso, y que se aseguraría de que papá entendiera que no habría cambios en los planes de la boda. Esto sucedió anoche, y desde entonces no he tenido comunicación con ninguno de ellos, lo cual me está volviendo loca. Todo iba perfectamente bien, y sinceramente no tengo energía para lidiar con este drama justo ahora. No sé si debería contactarlos, y desconozco qué ha pasado entre Finn y papá, o si siquiera han hablado. La ansiedad me está mareando y no sé qué hacer. Actualización 1. Finalmente pude hablar con Finn, y la situación es aún peor de lo que imaginaba. Afortunadamente, él tiene casi todo bajo control, así que no habrá problemas para mí. Me contó que estuvo esperando la llamada de papá para discutir los supuestos cambios de planes, pero esta nunca llegó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que papá ni siquiera pensaba consultarlo, simplemente había decidido que me llevaría al altar, y asumió que todos tendrían que aceptarlo. Después de esperar un día sin recibir noticias, Finn decidió tomar la iniciativa y llamarlo él mismo. Le preguntó casualmente sobre los cambios de planes, mencionando que yo había comentado algo al respecto. Papá intentó actuar con naturalidad, diciendo que yo le había pedido que me llevara al altar ya que Sara no lo querría. Conociendo a Finn, que siempre ha sido el diplomático y equilibrado de los 3 hermanos, me sorprendió mucho cuando me dijo lo furioso que se puso con papá. Finn me contó que le exigió a papá que dejara de fingir, porque ambos sabían la verdad. Yo no le había pedido nada. Era él quien estaba suplicando tener un papel en mi boda solo porque su hija favorita lo había rechazado. Como era de esperar, papá se enfureció al escuchar esto. Tiene la costumbre de reaccionar agresivamente cuando se enfrenta a verdades incómodas.
Pero antes de que pudiera interrumpir, Finn lo silenció y le exigió que por una vez escuchara lo que otros tenían que decir. Le dijo que debería estar agradecido de siquiera recibir una invitación a mi boda, considerando cómo me había tratado todos estos años. Y entonces Finn simplemente explotó. Me pidió disculpas por desahogarse así con papá, especialmente tan cerca de mi boda, pero dijo que no pudo contenerse más. Quería que papá enfrentara la realidad y dejara de vivir en su mundo de fantasía. Lo dijo todo. Le confesó que yo realmente había elegido a Finn como primera opción para llevarme al altar, y que solo por su insistencia había considerado pedírselo a papá. Finn había esperado que papá aprovechara esa oportunidad para comenzar a reparar nuestra relación, pero la desperdició completamente. Con brutal honestidad, Finn le dijo que era un fracaso como padre porque ninguno de sus 3 hijos lo amaba o respetaba. Finn no lo respetaba porque nunca pudo ser un padre justo, yo no lo respetaba porque nunca se molestó en amarme como su hija, y curiosamente, ni siquiera Sara lo respetaba, como lo demostraba su reciente comportamiento. Le dijo que la personalidad entitled de Sara era completamente su culpa, resultado de años de mimos y favoritismo. Era su propia creación, y ahora merecía que su hija favorita lo descartara, así como él había estado descartando a sus otros hijos desde su nacimiento. Finn mencionó que dijo muchas más cosas que no recordaba exactamente, ya que habló movido por una ira ciega. Me aseguró que después de esta dosis de realidad, papá no intentaría ninguna tontería, y si lo hacía, Finn lo pondría en su lugar inmediatamente. Confirmó que no habría cambios en los planes, él me llevaría al altar y no lo cambiaría por nada del mundo. Aunque se disculpó por causar este alboroto tan cerca de la boda, yo me sentía más agradecida que otra cosa. Nunca en mi vida había tenido la fuerza para enfrentarme así a papá, y había llegado a aceptar que así era como debía ser mi vida. Siempre pensé que si papá no me amaba era por algún defecto mío. Intenté superar ese sentimiento con los años, pero nunca pude hacerlo completamente. Y ahora, mi hermano estaba tomando una postura firme por mí, algo que nunca esperé que alguien hiciera. Mi madre debería haberlo hecho cuando éramos pequeños, pero no lo hizo. Aunque intentó compensar la falta de afecto a su manera, nunca me defendió realmente. No la culpo, pero su actitud deferente hacia papá me hizo sentir que nunca habría una situación en la que pudiera expresar lo horrible que él estaba siendo conmigo. Pero todo eso había cambiado, y solo porque mi hermano me amaba tanto que no podía soportar verme seguir sufriendo así. Tenía lágrimas en los ojos cuando terminó de contarme todo, y apenas pude decirle entre sollozos que esto era lo más hermoso que alguien había hecho por mí. No creo que Finn comprenda la magnitud de lo que ha hecho, pero es lo mejor que podría haber pedido jamás. Actualización 2. Ya soy una mujer casada. Me casé hace unos días y actualmente estoy disfrutando de mi luna de miel con Kiran en Tailandia. La boda salió perfectamente, aunque hubo algo de drama previo. Con Finn manteniéndose firme en su posición, y papá sin poder llevar a ninguna hija al altar, la situación se había vuelto bastante tensa. La principal preocupación de papá era qué pensaría la familia extendida al verlo ausente en las bodas de sus 2 hijas. Este era el punto al que siempre volvía en sus conversaciones con Finn. Mi hermano fue brutalmente honesto al responderle que, al menos en mi caso, carecía del papel de padre porque él mismo se había desconectado emocionalmente de mí hace mucho tiempo. Le recordó que debería estar agradecido de siquiera recibir una invitación. En cuanto a Sara, nadie entendía realmente sus motivos, y solo podía preguntarse qué había salido mal con su hija favorita. Cuando Sara se enteró de todo esto, tuvo la audacia de llamarme para decirme que necesitaba que papá me llevara al altar ya que ella no podía, argumentando que era injusto para él. Le respondí que se fuera al diablo, recordándole que era ella quien estaba financiando su boda con el dinero de papá para luego rechazarlo. Le recordé que cuando fui con papá, él eligió llevarla solo a ella al altar por una estúpida promesa que ella misma no pudo mantener, y que si tanto le preocupaba la miseria de su querido papá, era libre de cambiar las cosas para su propia boda. Le ofrecí incluso hablar con Arthur en su nombre si se sentía tan mal por papá. No tuvo respuesta para eso y cortó la llamada. Llamé a Finn inmediatamente después para decirle que no quería más drama con papá antes de la boda, y que era su responsabilidad mantener todo ese caos lejos de mí. Estaba harta de toda esta situación y tenía cientos de otras cosas de las que preocuparme o emocionarme. No podía permitir que papá arruinara mi día especial después de haberme hecho miserable durante la mayor parte de mi vida. Finn me aseguró que no me preocupara, que aunque no sería fácil, él se encargaría de todo. Estaba increíblemente nerviosa el día de mi boda, pero afortunadamente todo estuvo bajo control. Papá mantuvo una expresión solemne durante toda la ceremonia, pero al menos no causó problemas, lo cual agradezco. Después de un tiempo, estaba demasiado ocupada disfrutando como para preocuparme por su cara de disgusto. Sara intentó mantenerse lo más alejada posible de papá,
creando una situación incómoda entre ellos, pero honestamente no me importó. La boda transcurrió perfectamente, y me alegro de que nadie pudiera empañar el día. Cuando Finn me llevó al altar, podía sentir la mirada furiosa de papá en mi espalda, pero eso era todo lo que podía hacer. Me han dicho que algunas personas han estado preguntando por qué Finn me entregó en lugar de papá, y ahora él se ha quedado para manejar esas explicaciones. Solo quiero que termine también la boda de Sarah para que no haya posibilidad de más drama y pueda vivir en paz. Una vez que su boda termine, planeo tener el mínimo contacto posible con papá en el futuro previsible. De todas formas, no veo el punto de mantener una relación con él. Actualización 3. Sarah se casó ayer. No podría decir cómo fue porque nos retiró la invitación a Kiran y a mí. No sé qué pretendía lograr con esto, pero estuve más que feliz de no asistir. Para su consternación, incluso Finn decidió no ir, así que solo estuvieron presentes mamá, Arthur y papá. Aparentemente, papá mantuvo la esperanza hasta el último momento de que ella cambiaría de opinión y lo dejaría llevarla al altar, pero eso nunca sucedió. Por las fotos que ha publicado, es evidente que Arthur hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. La situación fue extremadamente incómoda. Papá está devastado, Arthur se siente incómodo, y mamá simplemente está harta de todo. Más allá de eso, su boda también salió bien. No es que me importe realmente. Mamá me llamó para contarme estos detalles. Papá está naturalmente miserable porque había mantenido la esperanza de que al menos una de nosotras cedería y le permitiría hacer lo que quería. Pero ahora todos sus hijos están prácticamente distanciados de él, y su vida personal es un desastre también. No está manejando bien la situación, pero honestamente no podría importarme menos. Siento que se merece todo esto por haber sido un padre tan terrible conmigo, por permitir que tuviera una infancia horrible e incluso contribuir activamente a ello. Estoy completamente harta de él, y no quiero que ni su toxicidad ni la de Sarah afecten esta nueva etapa de mi vida y mi nueva familia. Me alegro de que ambos estén fuera de mi vida.